Tenemos el verbo. El verbo, vamos a definir el verbo. El verbo, desde el punto de vista morfológico, es una categoría léxica variable. Sintácticamente, el verbo funciona como núcleo de la frase verbal. Y semánticamente, expresa acción, proceso o estado. La estructura del verbo. El verbo tiene una estructura como cualquier palabra. Sabemos que tiene el morfema lexical y el morfema amalgama, el morfema flexivo amalgama. En esta palabra, por ejemplo, escribe. El morfema lexical o raíz, escribo. El morfema gramatical flexivo amalgama es E. En el morfema flexivo amalgama encontramos que hay modo, tiempo, número, persona, aspecto. ¿Qué cosa es el modo? La forma. Modo. Hay modo indicativo, que es real. Hay modo subjuntivo, que es irreal. Hay modo imperativo, que es orden o mandato. El tiempo. Hay que ver la acción del verbo. ¿En qué tiempo? Tiempo presente, pasado, futuro. El número también se tiene que ver los que intervienen. Número puede ser singular o plural. Y la persona. Sabemos que la persona hay primera, segunda y tercera. Tanto del singular como del plural. Y el aspecto viene a ser cuando la acción verbal ha terminado ese aspecto perfectivo y cuando el aspecto está en proceso imperfectivo. Entonces, tenemos la estructura del verbo, su raíz o morfema lexical y el morfema flexivo amalgama. Este verbo, como está flexionado, tiene los accidentes, son modo, tiempo, número, persona y aspecto. En lo que respecta a las clases de formas verbales, tenemos personal y tenemos no personal. Las formas personales, ya tenemos donde encontramos el modo, el tiempo, el número, la persona, el aspecto. O sea, el modo personal muestra las categorías gramaticales. Y no personal viene a ser cuando el verbo no está flexionado. Se llaman verboides. ¿Cuáles son los verboides entonces? O no personales. El infinitivo, que se reconoce por la terminación ar, er, ir, como viajar, soñar, comer, vivir, partir. El participio, ¿cómo reconocemos? Por la terminación ado, ido, to, so, cho. Ejemplo, pintado, comido, hecho, impreso, escrito. Y el gerundio viene a ser gerundio cuando la acción es simultánea. ¿Y cómo reconocemos? Bueno, ando, yendo. Por ejemplo, pintando, viviendo, leyendo. Esas son las formas verbales, o sea, las personales y las no personales. Tenemos la categoría gramaticales de las formas verbales personales, la categoría gramaticales. El tiempo, ¿qué es el tiempo? Expresa el momento en el que ocurre lo expresado por el verbo. Estamos hablando un corte muy breve, pero yo lo solucioné. Tenemos la persona, hace referencia a las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, la niña duerme bien. Julio redactó el informe.
María comprará flores. En la persona hace referencia a las tres personas gramaticales. Ella estudia mucho. Ella, tercera persona. Yo pinté este cuadro, primera persona. Tú viajarás mañana, segunda persona. El número señala la cantidad de participantes, es singular o plural. Por ejemplo, ella bordó este mantel. Hay una persona. Ellos llegarán mañana. Hay varias personas. Nosotros iremos al cine, varias personas. André pinta las paredes. Una sola persona. Tenemos ahora el modo. En el modo tenemos modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El modo indicativo expresa la actitud del emisor de manera objetiva, real. Por ejemplo, ella pintó un cuadro. Fabián redactó un ensayo. Juana viajará a Tumbes. Es indicativo, expresa actitud del emisor de manera objetiva, real. El subjuntivo expresa actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Por ejemplo, tal vez retorne en octubre. Posiblemente viaje a Iquitos. Ojalá me otorguen permiso. El imperativo expresa orden, mandato, ruego. Por ejemplo, Hugo, revisen este documento. Lee el tercer párrafo del texto. Acompaña a tu hermana, Luis. El aspecto expresa el proceso verbal como concluido o no concluido. Puede ser perfectivo o imperfectivo. Perfectivo es cuando la acción ha terminado. Imperfectivo cuando la acción está en proceso. El perfectivo. Saúl leyó el último comunicado. Ya leyó. Hemos entregado los paquetes. Ya se entregaron. Ellas caminaron por la avenida. Caminaron. Terminaron de caminar. Todos reímos mucho en el show. Ya terminamos de reírnos. El imperfectivo. Saúl lee el último comunicado. Está leyendo el comunicado. Vamos a entregar los paquetes. Se va a entregar. Ellas caminaban por la avenida. Todos reíamos mucho en el show. Acá tenemos un primer ejercicio. Dice ejercicio de aplicación número 1. Lea el siguiente texto y establezca la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con los verbos subrayados. Luego, marque la alternativa correcta. El agua es un elemento esencial para los seres vivos que habitan en este planeta. Aunque muchos no lo sepan, el agua constituye casi las 2/3 partes del peso del cuerpo y está presente en todos los tejidos corporales y en los órganos vitales. Por tanto, protejamos las reservas naturales de agua que existen en nuestro planeta, a fin de asegurar nuestra propia supervivencia. A ver, le voy a dar 2 minutos para que puedan resolver esto.
Cuando se dice presenta un modo indicativo, subjuntivo e imperativo, respectivamente. Aunque tenemos acá, el agua es un elemento. Ese es modo indicativo. Un elemento esencial para los seres vivos que habitan en este planeta, aunque muchos no lo sepan, Eso no es subjuntivo, es falso. E imperativo. Entonces acá, subjuntivo e imperativo. Ya, aunque no lo sepan. Se da el subjuntivo. El agua constituye casi las dos terceras partes del peso del cuerpo y está presente en todos los tejidos corporales y los órganos vitales. Por lo tanto, protejamos. Ahí se da que en esta alternativa presenta un modo indicativo, claro que sí, subjuntivo también e imperativo, respectivamente. Es verdadero. Ninguno de los verbos está en aspecto imperfectivo. Esto es falso. Porque el aspecto imperfectivo es cuando la acción está en proceso, ¿no? Pero acá notamos que ya se ha concluido. Entonces, esto es falso. Los tres verbos están conjugados en tiempos diferentes. Claro que sí, en tiempos presentes. Aunque muchos no lo sepan. El agua es presente. No lo sepan, protejámonos. Se da. Los tres verbos están conjugados en tiempos diferentes. Verdadero. Por lo tanto, la alternativa de solución es la E. Clases de verbos. Bueno, los verbos se clasifican según la clase de frase verbal. Ese es uno. Según la conjugación, es otro. Según la lexema verbal, es otro. Y según la perífrasis verbal. Vamos a retroceder para hablar la primera clasificación. Según la clase de frase verbal. Tenemos verbos copulativos. ¿Cuáles son? Copulativos. Ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. Por ejemplo, mi hermana será la nueva directora. Verbo copulativo, ser. Están algo nerviosos mis compañeros. Están es un verbo copulativo. Aquí parecen muy entretenidos. Verbo copulativo. Ahora, el verbo predicativo puede ser de tres clases. Transitivo. Por ejemplo, servir, dar, demoler, adquirir, corregir. ¿Qué es un verbo transitivo? Un verbo de movimiento que complementa su significado con el objeto directo. Ana sirve la cena a sus invitados. Ana sirve. ¿Qué sirve la cena? El objeto directo. El verbo intransitivo, como caminar, ir, viajar, morir, llegar, no necesita objeto directo, pero puede admitir
circunstanciales. Circunstanciales. Por ejemplo, él camina angustiado por las calles. Camina angustiado por las calles. El impersonal. Verbo de clima, como llover, nevar, esos son los verbos relacionados con los fenómenos de la naturaleza, el impersonal. El verbo impersonal no tiene sujeto. El verbo haber, el verbo hacer y el verbo ser. También se da en el caso que pueden ser verbos impersonales, cuando no tiene sujeto. Ejemplo, había manifestaciones en la ciudad. El verbo haber, impersonal. Llueve torrencialmente desde ayer. Llueve, verbo llover. Pero los verbos copulativos y los verbos predicativos, los copulativos enlazan los atributos del sujeto, mientras que los verbos predicativos indican acción. Según la conjugación, tenemos no defectivo. Este verbo es conjugable en todos los tiempos, personas, modos, aspectos. Esto es, posee conjugación completa. Por ejemplo, los verbos estudiar, trabajar, reír, vivir, leer, correr, limpiar. Son verbos no defectivos. Los verbos defectivos es aquel que carece de algunas formas verbales en el paradigma de conjugación. Por ejemplo, balbucir, concernir, atañer, acaecer, acontecer, empedernir. Balbucir. No se usa la primera persona singular del presente del indicativo ni el presente del subjuntivo, que se suplen con las formas correspondientes del verbo balbucir. Acá tenemos el indicativo y el subjuntivo no tiene primera persona. En el indicativo, tú balbuces, ella balbuce, está bien. En el subjuntivo no se puede conjugar. Entonces tenemos ya que los no defectivos se conjugan en todos sus modos, tiempos, personas, aspectos, etc. Y los defectivos no. Carecen de alguna forma verbales en el paradigma de conjugación. El paradigma es el modelo. Según el lexema verbal, el verbo puede ser regular. Es aquel cuyo lexema no sufre alteraciones formales en su conjugación. ¿Qué verbos? Por ejemplo, comer, hablar, pintar, vender. Hablar. Comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. La raíz no está cambiando. El lexema está com. El irregular es aquel verbo que presenta alteraciones en el lexema o en el morfema flexivo en la conjugación. Por ejemplo, los verbos tener, venir, saber, dormir, jugar, ser, ir. Tener. Por ejemplo, yo tengo. Tú tienes. Ella tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Ellos tienen. Entonces varía, pues. En cambio, los regulares no varía su lexema. Ahora, en la perífrasis verbal, los verbos pueden ser auxiliar y principal. ¿Qué es el auxiliar? Es aquel que presenta morfema gramatical flexivo, auxiliar.
Morfema gramatical flexivo. Amalgama y precede al verbo principal verboide. Repito, el auxiliar es aquel que presenta morfema gramatical flexivo, o sea que está conjugado. Amalgama y precede al verbo principal, que es el verboide. Ejemplo, han estudiado. Tienes que volver a leer. Está trabajando. Fue operado. Suelen viajar. Ahora el principal es aquel cuya forma verbal aparece en infinitivo, participio o gerundio. Está precedida o precedido por un verbo auxiliar. Han pintado. Tienen que estudiar. Está comiendo. Fueron felicitados. Suele nadar. Suele nadar. Acá hay el ejercicio número 2. A ver, les voy a dar unos 5 minutos para que hagan el desarrollo y luego comprobamos la solución.
El ejercicio 2 dice: marque la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los verbos subrayados con los de su respectiva clasificación. Esa niña camina en el jardín. Camina en el jardín. En el jardín viene a ser un circunstancial, entonces es un verbo intransitivo. El ejército cuidó la frontera. Cuidó. ¿Qué cuidó? La frontera. Es un verbo transitivo. Tiene sujeto directo. Quizá Laura esté contenta. Esté contenta. El verbo estar es copulativo. Por lo tanto, este número 3 se correlaciona con el copulativo, que es B. Y tenemos, hubo mucho tráfico hoy. Es el impersonal del verbo haber. Entonces, la alternativa de solución sería 1 con D, 2 con A, 3 con B, 4 con C. La alternativa C. Número 2. Elija la alternativa que contiene verbos irregulares. Lila sirve el exquisito platillo a sus amigos. Verbos irregulares. Por ejemplo, acá, Lila sirve. Esto varía en la conjugación. Jorge mejorará su nivel de competitividad. Ahí no varía. Sus vecinos preguntaron sobre la colecta. Tampoco varía. Almorzó. Almuerzo. Varía. Entonces, la alternativa de solución está en el 1 y en el 4. Vale decir, la D. D. El verbo sirve es verbo irregular y almorzó es verbo irregular. La perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que constituyen un bloque. Es la unión de dos o más verbos que constituyen un bloque. El primer verbo auxiliar o el único que presenta en forma personal. Ejemplo, Pablo tiene que volver a llamar al administrador. Tenemos los verbos auxiliares tener, volver, y el verbo principal es llamar.
verbal. Consta de verbo auxiliar y verbo principal. Infinitivo, participio o gerundio. Hablamos de la perífrasis verbal. Por ejemplo, Manuel va a salir temprano. Ella y José han confeccionado camisas. Gabriel está leyendo su discurso. La perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que constituyen un bloque. Ese bloque es núcleo de la frase verbal. El primer verbo, auxiliar, o el único, se presenta en forma personal, o sea, conjugado. Pablo tiene que volver a llamar al administrador. Los verbos auxiliares. El primero dice, el primero, auxiliar, o el único, se presenta en forma personal. Lo estamos observando. Decimos que la perífrasis verbal consta de verbo auxiliar y verbo principal, en infinitivo, participio o gerundio. Manuel va a salir temprano. Ahí tenemos el infinitivo. Ella y José han confeccionado camisas. Ahí está el participio. Gabriel está leyendo su discurso, gerundio. Tenemos el tercer ejercicio. Hay 2 minutos para que vayan leyendo y luego hacer la corrección.
Dice, ¿en cuáles de las siguientes oraciones hay perífrasis verbal? Carla desea exportar objetos de artesanía. Carlos desea exportar. En Carlos deseo no hay perífrasis verbal porque no hay verbo auxiliar. El delincuente fue capturado por la policía. El delincuente fue capturado por la policía. Fue capturado. Ahí hay perífrasis verbal, verbo auxiliar y está en participio. Tienes que investigar sobre ese tema. Tienes que investigar sobre ese tema. El verbo auxiliar tienes el nexo que investigar en infinitivo. Enrita me recomendó visitar esas ruinas arqueológicas. Acá no hay verbo auxiliar, no hay perífrasis verbal. Ellos habían nadado hasta el fondo del mar. Habían nadado. Ahí tenemos el verbo auxiliar haber. Nadado en participio. En la F, Gina y Beatriz, mis primas, prefieren quedarse en casa. Prefieren quedarse en casa. Acá no hay perífrasis verbal, tampoco. La empresaria Valeria de Risco está siendo entrevistada. Está siendo, ahí hay verbo auxiliar. Está siendo, está en participio. Así hay perífrasis verbal. Juliana suele observar todo lo que pasa en el vecindario. Suele observar. Suele es un verbo auxiliar. Observar en infinitivo. Sí hay perífrasis verbal. Por lo tanto, la perífrasis verbal se encuentra en la B, en la C, en la E, en la G y en la H. La frase verbal. Definición. Es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración miembro. La frase verbal es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración miembro. La estructura. Tenemos el núcleo, que es un verbo, y tenemos los complementos. Los complementos depende de la clase de frase verbal. Hay dos clases de frases verbales, la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. Quien configura la clase de frase verbal es el verbo. La frase verbal atributiva lleva verbo copulativo y la frase verbal predicativa lleva verbo predicativo. La frase verbal atributiva lleva complemento atributo. La frase verbal predicativa puede llevar objeto directo, objeto indirecto, puede llevar complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente. Clases de frase verbal. Frase verbal atributiva. Con verbo copulativo, más atributo, más complemento circunstancial. Por ejemplo, ese señor fue el vigilante del colegio. Saúl estuvo emocionado en la excursión. Ellos han sido amigos de la infancia. Tu prima tiene que ser más sincera. Son frases verbales atributivas. Estamos usando los verbos copulativos. Ser, estar. La frase verbal predicativa se conforma
o se estructura con el predicativo, con el verbo predicativo más el complemento. Puede ser, como decía, directo, indirecto, circunstancial, agente. Él regaló llaveros a sus amigos. Regaló llaveros, sujeto directo, a sus amigos indirecto. La turista camina cansada por la isla. Camina cansada. Camina. Cansada de modo. Cansada por la isla, circunstancial. Ha sido elogiada por su familia. Ha sido elogiada por su familia. Acá ha sido elogiada. El verbo principal es elogiar. Elogiar, verbo predicativo. Aquí el niño está estudiando mucho. Está estudiando. El verbo predicativo es estudiar. Entonces tenemos las dos clases de frases verbales. La atributiva con verbo copulativo y la frase verbal predicativa con verbo predicativo. Cuarto ejercicio. A ver, 1 o 2 minutos para que revisen y den la respuesta.
En el ejercicio 4 dice, identifique la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Los turistas tienen que revisar mejor las guías. Tienen que revisar. Hay frase verbal predicativa, porque el verbo principal es revisar. El director estaba organizando el presupuesto. Estaba organizando. Frase verbal predicativa, porque el verbo es organizar. El verbo es predicativo. Nancy ha sido contadora en esa compañía. Esta es atributiva, ha sido. El núcleo ha sido y el verbo principal ser. Todas las calles de este lugar están inundadas. Están inundadas. Están, verbo copulativo, estar. Aquellas profesoras deberían quedarse hoy. Deberían quedarse hoy. Quedarse, quedar es el verbo. Es frase verbal predicativa. Mi hermano parece muy afligido por la noticia. Parece muy afligido. Parece. Es atributiva. Verbo copulativo, parece. Jimena ha preparado un conmovedor discurso. Ha preparado. Preparar es el verbo predicativo. Por lo tanto, la frase verbal es predicativa. Vamos a desarrollar las preguntas. Vamos a ver las 4 primeras preguntas, las 2, 4, las 5 y las 7. Haga el esfuerzo para ir desarrollando este ejercicio. La pregunta 2 dice, una frase verbal atributiva presenta como un núcleo debe ir su atributo. Tomando en cuenta la definición, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. En la 1, aquellos viajeros parecen perdidos. Ahí hay una frase verbal atributiva. En la 2, fueron contratados por su agencia. Fueron contratados. Ahí el verbo negativo. Es predicativo. 3, Luz vecina está cantando en la calle. Está cantando. Entonces, cantar es el verbo principal. Ellas deben de estar muy entusiasmadas. Ellas deben estar. Auxiliar deben, el nexo de estar. Esa es frase verbal atributiva. Entonces, ¿dónde está la respuesta?
respuesta está en la E. Las frases verbales atributivas están en los enunciados 1 y 4. En 1 el verbo es parece. En 4 el verbo principal es estar. Dentro de la perífrasis verbal deben estar. La 4. Entonces, la respuesta de la 2 es la E. 4. Referente a los modos verbales, el indicativo expresa acción real, el subjuntivo acción irreal, el imperativo orden o mandato. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que los verbos subrayados están en modo subjuntivo. Escribe con detalle la información solicitada. Escribe está en modo indicativo. Nos están pidiendo modo subjuntivo. Apenas puedas, realizas el trabajo. Falta. Apenas puedas realizar. Apenas puedas. Está en subjuntivo. 3. Hermano, deseo que regresen pronto a casa. Deseo que regresen. Deseo que regresen. Este está en el subjuntivo. 4. Nosotros deseamos ganar todas las medallas. Está en modo negativo. Toda la respuesta está en la C, 2 y 3. En los enunciados 2 y 3, los verbos están conjugados en modo subjuntivo porque expresan acción irreal, es decir, dudosa, deseable. El ejercicio 5. La pregunta 5. El aspecto perfectivo manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada o terminada. De acuerdo con esta aseveración, en los enunciados, ha acompañado a su padre al hospital. Los niños dormirán después de la cena y bajaba por la escalera con cuidado. Los dedos subrayados están respectivamente en aspecto según la actividad concluida o no concluida, está en aspecto perfectivo, imperfectivo e imperfectivo. O sea, la B. En esta alternativa, el verbo ha acompañado se encuentra en el aspecto perfectivo. Perfectivo. O sea, acción acabada. En cambio, los otros verbos presentan aspecto imperfectivo. Dormirán es acción que aún no se ha desarrollado. Y bajaba, desarrollo de la acción sin aportar información acerca de su finalización. Por lo tanto, la respuesta está en la B de bueno. La 7. Una perífrasis verbal es la que está formada por la unión de varios verbos que constituyen un solo núcleo en el predicado. En ella se encuentra un verbo auxiliar, presenta la información del morfema flexivo amalgama, y un verbo principal
aparece en infinitivo participio gerundio. De acuerdo con ello, marque la opción que presenta perífrasis verbal. El juez principal debe hablar con mesura a través de sus sentencias. El juez principal debe hablar. Debe hablar. En el enunciado 1, la perífrasis verbal está constituida por el verbo auxiliar debe y el verbo principal hablar en infinitivo. En el enunciado 3, la perífrasis verbal está constituida por el verbo auxiliar a y el verbo principal registrado en participio. Por lo tanto, la solución de la pregunta 7 es la C, 1 y 3. 1 y 3. Se han resuelto las 4 preguntas. Vamos a las otras preguntas, a las 12 preguntas. A ver, la 1. Vayan desarrollando la 1. Falta la... Se han resuelto 4 nada más. A ver, vayan leyendo las preguntas que no se han desarrollado.
En la pregunta 1 del enunciado, con el fin de acercar a sus diversos servicios a la población, el Seguro Social de Salud, E-Salud, ha debido desplegar brigadas médicas a lo largo y ancho del país, empleando un nosocomio itinerante que ha brindado cerca de 80.000 atenciones especializadas gratuitas a la fecha. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, luego señale la alternativa correcta. El núcleo de la frase verbal es la perífrasis verbal ha debido. Falso. Se presentan dos verbos auxiliares en la perífrasis verbal. Claro que sí, verdadero. 3. La perífrasis presenta como verbo principal a un transitivo. Verdadero. La frase verbal presenta complementos indirectos y directo, indirecto y directo. Falso. Entonces, el núcleo de la frase verbal es la perífrasis verbal ha debido desplegar, hasta ahí, que presenta dos verbos auxiliares, ha y debido, ahí están los verbos auxiliares, y un verbo principal, desplegar, el cual es transitivo, pues admite objeto directo, brigadas médicas. Dentro del enunciado no hay complemento indirecto. No hay complemento indirecto. Por lo tanto, la respuesta de la 1 es la D. D. La 2 ya está desarrollada. Vamos a la 3. Considerando que la frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo seguido de un atributo, la frase verbal predicativa, en cambio, tiene un verbo predicativo como núcleo y puede llevar complemento o complementos. Según ello, en los enunciados, la inteligencia artificial IA es capaz de imitar las funciones cognitivas del ser humano. Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano ofrece una sólida protección contra el cáncer de cuello uterino, y la ortografía de la lengua española realiza una exposición pormenorizada de las normas que rigen hoy la correcta escritura del español. Las frases verbales son, respectivamente, en el primer enunciado hay frase verbal atributiva, porque presenta como núcleo a un verbo copulativo, es que está seguido de un complemento atributo. En el segundo y en el tercer enunciado, las frases verbales son predicativas porque presentan verbo predicativo, ofrece y realiza. La respuesta es la C. Vamos a las 5 porque las 4 ya las desarrollamos. Cinco. El aspecto perceptivo
manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada o terminada. De acuerdo con esta aseveración, en los enunciados, ha acompañado a su padre al hospital. Los niños dormirán después de la cena. Bajaba por la... A las 5 ya lo desarrollamos. Las 5 está desarrollada. 6. 6. En el español, el verbo se clasifica de acuerdo a criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Seleccione la alternativa que presenta la correlación adecuada entre los verbos de las siguientes oraciones y las clases a las que pertenecen. Hace demasiado calor en esta zona. Hace es un verbo impersonal. Ella estaba segura de su respuesta. Ella estaba segura de su respuesta. Estaba. Es verbo copulativo. 3. Nací en un hermoso pueblo al norte. Nací en un hermoso pueblo. Es intransitivo. Y 4. Él tiene que describir lo observado. Él tiene que describir lo observado. Él tiene que describir lo observado. Ese es un verbo transitivo. Lo. El objeto directo, lo. La respuesta, en consecuencia, la respuesta es la D. Hace es impersonal, estaba copulativo, nací intransitivo y tiene que describir transitivo. La 7 ya está, vamos a la 8. Profesor, disculpe. Sí. ¿Usted cree que podría volver a la 2? Tengo una consulta. La pregunta 2. Sí, por favor. ¿Qué recién preguntas? Ya. La 2 dice, una frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo, el cual debe ir acompañado de complemento atributo. Tomando en cuenta la definición, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. Bueno, para desarrollar esta pregunta uno tiene que saber que hay dos clases de frases verbales. Una se llama frase verbal atributiva porque tiene verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Esos son los verbos copulativos. Y las frases verbales predicativas tienen verbo predicativo. O sea, cualquier verbo que no sea copulativo. Ahora, en la frase verbal atributiva encontramos solamente el complemento atributo. ¿Qué es el complemento atributo? El complemento atributo es las características o la identificación o las cualidades del sujeto. O las cualidades del sujeto. La frase verbal atributiva debe llevar su verbo copulativo. Por ejemplo, acá, aquellos viajeros parecen perdidos. Parece su verbo copulativo, ¿cierto? Y perdidos parecen perdidos. Es el complemento atributo. Está describiendo, está identificando, está dando una identificación. ¿Cuál es la duda ahí?
La 3 dice, Luz, mi vecina está cantando en la calle. Está cantando. La 3, ¿por qué no dice? Dice, Luz, mi vecina está cantando en la casa. Acá, por ejemplo, el núcleo de la frase verbal, ¿cuál es ahí? No es está, sino es está cantando. Es el núcleo. Entonces, el verbo copulativo, perdón, el verbo principal acá es cantar. Cantar. Y verbo cantar no es copulativo. Por eso es que la frase verbal es predicativa. ¿Comprendido? ¿Y cómo sacó que el verbo cantando es principal? ¿Cómo Ah, sabes? sí, claro. Está es el auxiliar y cantando es el principal. Claro, O porque sea, los... el principal tiene que estar en copulativo para que sea atributo. Sí, sí. Ahora, la frase verbal o la perífrasis verbal puede tener varios verbos, pero el último es el que manda. Puede ser copulativo o puede ser predicativo, pero el último verbo es el que manda. Acá, por ejemplo, está cantando. Ahora, la estructura de la perífrasis verbal, una perífrasis verbal tiene tres estructuras. Una, verbo auxiliar más nexo y verbo en infinitivo, o sea, el verbo terminado en ar, ir. Pero de repente no tiene nexo, puede ser verbo auxiliar y de frente va el verbo en infinitivo, terminado en gar, ir. Otra estructura es verbo auxiliar más verbo en participio. ¿Y cómo reconozco el participio de los verbos? Porque el verbo puede estar terminado en ado, ido, to, so, cho. Como en este caso, por ejemplo, está cantando, está en do. Y la tercera estructura es verbo auxiliar más gerundio. ¿Cómo reconozco el gerundio? Porque está terminando en ando yendo. Ando yendo. Bien, entonces hay que tener en cuenta que en una perífrasis verbal el último verbo es el que es el principal. El último verbo. Por ejemplo, yo digo, tienes que volver a repasar. ¿Qué clase de frase para el examen? Tienes que volver a repasar para el examen. Ahí, por ejemplo, la perífrasis verbal es tienes que volver a repasar. Pero el último verbo es repasar. Es verbo predicativo. Por lo tanto, la frase verbal es predicativa. ¿Está bien? Sí, ¿Comprendido? profesor, gracias. Sí, Ya, profesor. ya. Vamos a continuar. Estamos en la pregunta número... La 8. ¿Cierto? Dice, cuando la raíz o la desinencia de un verbo sufre un cambio o modificación durante su conjugación, se la clasifica como verbo irregular. Teniendo en cuenta esta afirmación, escoja la alternativa que contiene verbos irregulares. En la pregunta 8, ¿tienes tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? La Vamos a ver. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Contiene verbos irregulares. Irregulares. Vamos a la 8. Dice, embarcación china pescó ilegalmente en mar peruano. Ahí la respuesta, pescar, está bien, tenemos ahí que en uno, vamos a ver, en uno, lo que nos están pidiendo es verbos irregulares, ¿cierto? El uno irregular, el uno irregular. En dos
En 2 es irregular. 2. Los verbos volver. Y en el 4, 2 y 4, 2 y 4, los verbos volver y leer son irregulares, porque sus lexemas cambian en la conjugación. En cambio, en 1, pescó, es regular, aunque puede presentar alteración ortográfica, no hay alteración fonológica o morfológica. Asimismo, en 3, partió, se clasifica como regular, porque no presenta cambios en su conjugación. La respuesta es la A. La respuesta es la A. Muy bien. Vamos a la 9. En la 9, ¿cuál es tu respuesta? La B. Vamos a ver, en la 9, la B dice, ¿no? Está bien. Claro, en los enunciados 1 y 3, los verbos transitivos reducir y donado son los verbos principales de las perífrasis verbales. Tienes que reducir. Ahí está, ese es el núcleo. Y en la 3, están donando. Esa es la otra perífrasis. Porque nos están pidiendo marque la opción en la que el núcleo es una perífrasis verbal con verbo principal, transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? El verbo transitivo es aquel verbo que complementa su significado con el objeto directo. Con el objeto directo. También los pronombres lo, los, la, las, también cumplen la función de objeto directo. Vamos a ver a la 10. A ver la 10. La 10. La B. La número 10 dice la D, ¿no? Vamos a ver. La B. Ah, la B de bueno. Está bien. Claro, porque ahí debe ser la conjugación correcta para cada enunciado es viniste, viniste, ¿cierto? Luego cupimos, cupimos. Y luego prevé, una sola E. Entonces, esa es la respuesta. En la 11, ¿cuál es la respuesta en la 11? La C. El gerundio es una forma. Una aclaración. El gerundio siempre tiene que ser simultáneo. Simultáneo, para que sea correctamente el gerundio. ¿Qué letra dice? La C. Ya la sé. Está bien. Está bien, la sé. Pero vamos a ver el por qué. El uso del gerundio caminando es adecuado porque expresa una acción simultánea a irán. A irán, mi prima y mi hermana irán caminando al supermercado. Simultáneo se da ahí. Por eso está correcto. Está correcto. ¿Y cómo sería en los demás enunciados? Se debe escribir en la A
En la A. ¿Cuál sería la corrección de la A? Cometió una estafa, fue apresado luego de un mes. Luego de un mes. En la D, ¿cómo sería la corrección? Plantearon nueva ley que reformaba las tarifas aduaneras. Plantearon nueva ley que reformaba las tarifas aduaneras. En la D, mi hermano estudió aquí y se fue después al extranjero. Mi hermano estudió aquí y se fue después al extranjero. Y en la E, presentaste un informe que contenía errores ortográficos. Presentaste un informe que contenía errores ortográficos. Entonces, esa es la corrección para que esté sin ninguna falla. Ahora, en la 12, ¿cuál es la respuesta de la 12? En los verbos regulares, el verboide participio termina en do. En los verbos irregulares, concluye hecho, to, so. Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. ¿Cuál es la respuesta? Freír es un verbo irregular o regular. Irregular, ¿no? No, bueno, los verbos regulares se dicen regulares durante la conjugación, Sí. raíz no varía, no varía. O sea, en presente, pasado, futuro, de todos los tiempos y modos, la raíz no cambia. Es como hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla. ABL, 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 la raíz no cambia. Es regular. Pero cuando cambia la raíz, ya es irregular. Por ejemplo, el verbo ir. Ir. Yo no digo yo ir, tú ir, el ir, ¿no? Entonces, el verbo ir, yo voy, cambió totalmente, ¿no? Tú vas, ya cambió, ¿no? Ellos irán, está cambiando totalmente la raíz, ¿cierto? Ese es el verbo regular. Entonces acá, en los verbos regulares dice, el verboide participio termina en do. En los verbos irregulares termina en cho, to, so. Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. ¿Cuál es tu respuesta? La B. Ya, está bien la B. Está bien. El participio del verbo freír, es freído o frito. Por ello esta alternativa presenta uso adecuado. ¿Cómo serían los demás? ¿Cómo sería en la A? En la A dice, los alumnos lo habían electo, no. Los alumnos lo habían elegido. Elegido. En la C dice, mi abuelo se ha contradecido. No es contradecido, sino contradicho. Contradicho. En la D, he satisfacido todas sus dudas. No, es satisfecho. Es satisfecho. Y en la E, la tienda fue bendita. Bendita por el cura. Bendecida. Bendecida.
Por eso es que los verboides, se dice que son verboides los verbos que no están flexionados, no están conjugados. ¿Cuáles son? Los verboides. El infinitivo, que termina en ar, er, ir. El participio, que termina en ado, ido, to, so, cho. Ado cuando es regular, los otros irregulares. Y el gerundio, ando, yendo. Entonces, el participio adecuado tiene que estar terminando en lo que se está diciendo, ¿no? Cuando es infinitivo, cuando es gerundio, cuando es participio. Entonces, la respuesta acá de la 12 es la B. Ángela ha freído los plátanos. Ya. ¿Alguna otra duda que tengas? La 4 podemos revisarla un ratito, profesor. 8, 8. La 4, la 4. Vamos a ver. La 4 dice, referente a los modos verbales, el indicativo expresa acción real, el subjuntivo acción ideal, el imperativo orden o mandato. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que los verbos subrayados están en modo subjuntivo. Bueno, hay que tener el marco teórico, hay que tener en la mente, o sea, la herramienta para resolver. Hablando de los modos, ¿cuántos modos hay? Modo indicativo. ¿Eso qué es? Real. Algo que se realizó. Real. Algo que objetivamente lo comprobamos. El subjuntivo es posibilidad. Puede o no puede darse. Puede o no puede darse el subjuntivo. ¿Cuáles son las marcas? Quizás, tal vez, ojalá, de repente. Esas son las marcas del subjuntivo. Y del imperativo es orden o mandato. Orden o mandato. Súplica. Entonces acá dice, escribe con detalle la información solicitada. En uno. ¿Qué cosa es ese uno? Imperativo. Escribe con detalle la información solicitada. Ya. Ahí sería, lo que nos está pidiendo el subjuntivo es indicativo. Escribe es indicativo. La 2, apenas puedas, o sea, si puedes o no puedes, ese es subjuntivo, ¿cierto? En 3, hermano, deseo que regresen pronto, mi deseo es que regresen, de repente no vienen, pero mi deseo es, tal vez regresen, puede ser que regresen, de repente regresan, es subjuntivo. En el 4, nosotros deseamos ganar toda la medalla, ese es indicativo. Entonces, en 2 y 3, los verbos están conjugados en modo subjuntivo, porque expresan acción irreal, es decir, dudosa, deseable. ¿Ya? ¿Comprendido? Sí, profesor, gracias. Ya. Muy bien. A ver, nos quedan unos 5 minutos. Vamos a ver acá. En tu separado debes tener este cuadrito. Debes tener este cuadrito. La frase verbal. Ahí están las dos clases, atributiva y predicativa. Nos damos cuenta que la frase atributiva tiene verbo copulativo. Por ejemplo, acá los alumnos son muy estudiosos. Es verbo copulativo, son. Pero ha sido es una perífrasis verbal. Pero ¿cuál es el verbo ahí principal? Ser. Ser. Porque ya dije hace un momento que en las perífrasis el último verbo es el que se considera como principal. Puede ser predicativo, puede ser copulativo.
En la frase verbal predicativa es aquella que tiene como núcleo un verbo predicativo. Puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente. ¿Eso lo entiendes? Por ejemplo, Camilo colecciona. ¿Qué colecciona? Llaveros. ¿Qué cosa es llaveros? Objeto directo. Llaveros metálicos, objeto directo. Porque los verbos transitivos son verbos de movimiento que completa su significado con el objeto directo. Porque en la frase verbal predicativa encontramos los objetos directo, indirecto, circunstancial, agente. El atributo lo encontramos solamente en la frase verbal atributiva. O sea, atributiva. Ahora, Javier llegó contento a la reunión. Llegó es un verbo predicativo. Un verbo predicativo. Los predicativos, en este caso, llegó contento es un predicativo. El predicativo, cuando ustedes estudiaron el adjetivo, escúchame, el adjetivo tiene funciones. ¿Te acuerdas las funciones? Una función es modificador directo. Por ejemplo, lápiz nuevo o lápiz negro. Otra función del adjetivo es que es complemento atributo y otro es complemento predicativo. ¿Cuándo es atributo? Cuando tiene verbo copulativo. ¿Cuándo es predicativo? Cuando tiene verbo predicativo. Pero ¿cuál es la marca para que sea atributo y predicativo? Tiene que ver verbo copulativo más adjetivo. Y el predicativo, verbo predicativo más adjetivo. Acá vemos, dice, Javier llegó contento. Llegó es el verbo predicativo. Contento es un adjetivo. Un niño fue auxiliado. Acá es una perífrasis verbal. El verbo que manda acá, ¿cuál es? Auxiliar. Fue auxiliado por los rescatistas. Fue auxiliado. Auxiliar es un verbo. Y ya es un verbo predicativo. Ya. Entonces está claro lo que se refiere a las clases de frases verbales. Clases de verbos. Ya sabemos que hay verbo copulativo. Hay una clasificación según la clase de frase verbal. Puede ser copulativo y predicativo. Ahí no hay problema. Según el lexema, puede ser regular o irregular. Según la conjugación, defectivo o no defectivo. ¿Eso lo entiendes? Sí, profesor. Ya. El resto es la periferia, está bien. ¿Alguna duda que tengas? No, profesor. Ya, muy bien. Pero has participado tarde, ¿por qué? Has estado escuchando desde el comienzo. No, es que estaba resolviéndolo por mi cuenta y me conecté un poco tarde. Muy bien. Yo soy siempre los días viernes de 11 a 1. Puedes sentar para que cualquier duda y ahí lo aclaramos. ¿Ya? Gracias, profesor. Muy bien. Entonces ya vamos a cerrar pues la 1. Hasta luego. Feliz semana. Hasta luego. Gracias, profesor.